Saludos, mi nombre es Melissa Vargas Santiago. Pertenezco a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Hoy les estaré hablando sobre la producción de antibióticos a partir de bacterias. Varios términos que estaremos utilizando en la presentación sería antibiótico. Sabemos que son sustancias que se utilizan para matar o dificultar el crecimiento y publicación de las bacterias. Estas combaten infecciones y pueden ser administradas en distintas formas, ya sea oral, por pastillas, cápsulas, tópicamente en crema, en ungüento y a través de una inyección, que estas suelen utilizarse más cuando las infecciones son graves porque su efecto es más rápido. Tenemos las bacterias, que son seres vivos que contienen solo una célula. Bajo un microscopio tienen estructuras como espirales, vibrio. Dentro de las bacterias se encuentran las infecciones que se reproducen rápidamente dentro del cuerpo y estas pueden provocar enfermedades. Además de que ellas liberan toxinas que pueden dañar los tejidos y así causan enfermedades. Y producción, que sabemos cuando se elabora o se fabrica servicios. Como introducción. Al pasar de los años, los antibióticos han evolucionado a causa de la aparición de distintas bacterias. Por ejemplo, en el año 1928, un científico llamado Alexander Fleming fue partícipe de este desarrollo realizando el primer antibiótico conocido como penicilina. Este fármaco marcó el comienzo de la era de los antibióticos. Sin embargo, poco después de la introducción de la penicilina es que ocurre esa reaparición de un fenómeno llamado resistencia. Esto fue notable para los médicos, ya que en algunos casos estos medicamentos no eran efectivos para ciertas cepas como, por ejemplo, la Staphylococcus, conocidas por causar infección en la piel. No obstante, esto provocó una gran preocupación y despertar para la realización de nuevos tratamientos, ya que se veía amenazada la utilidad del mismo. En este momento le voy a presentar una línea cronológica sobre la historia de los antibióticos. Como antes mencionado, sabemos que Alexander Fleming fue quien realizó la inhibición de las bacterias por la colonia de Penicillium notatum. Eso fue en el 1928. En el 1942, en los Estados Unidos, a causa de las guerras, comienza la expansión de desarrollo de antibióticos. En el 1993, Florey y Shane fueron pioneros de la producción de antibióticos. Ellos fueron partícipes del descubrimiento de Alexander Fleming con la penicilina. Y en el 2000, derivados los sintéticos de la penicilina como la cloxacilina y amoxicilina, que sirven para combatir infecciones. En esta imagen vamos a ver las distintas partes de la célula bacteriana en que los antibióticos se desalojan y actúan. Por ejemplo, las regiones de las bacterias que normalmente son tocadas por los antibióticos son la pared bacteriana, que la vemos aquí, la membrana bacteriana, la síntesis de proteína y la síntesis de ácido nucleico. Aquí les voy a estar presentando cómo actúan los antibióticos en la célula bacteriana en las distintas partes que mencioné anteriormente. Por ejemplo, los antibióticos que actúan en la pared celular interfieren con la síntesis de peptidoglicano y la reparación en la bacteria. Y varios ejemplos los vemos aquí, son betalactino, cefalosporina y glucopéptidos. Ahora, los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas de la bacteria, interfiriendo con la lectura del código genético, son tetraciclina, aminoglucósidos y macrólidos. Los antibióticos que actúan en la membrana celular de la bacteria, alterando la porción fosfolipídica gram negativa, son los péptidos y los ionóforos. Y los antibióticos en el ADN y ARN de la bacteria, que bloquean las reacciones de transpeptidación, translocación, inhiben síntesis de ADN y concentración alta de ARN, son quinolona y macrólidos. Anteriormente estábamos hablando sobre el mecanismo de acción de los antibióticos antibacterias. Ahora le voy a estar explicando sobre el mecanismo de acción de las bacterias ante antibióticos. Una bacteria sensible a un antibiótico necesita innovar para adquirir la resistencia. Por lo tanto, el que una bacteria adquiere la resistencia a antibióticos debe de seguir dos rutas que son fundamentales y las vamos a ver aquí.
en esta imagen, la de mutación y la de resistencia. La mutación cromosómica, que se basa en alteraciones en los genes codificados por la bacteria que desembocan un fenotipo de resistencia a los antibióticos, siendo un mecanismo de adaptación. Por ejemplo, si el mecanismo de acción de un antibiótico se basa en el bloqueo de una enzima bacteriana, las mutaciones que alteren la estructura de esta enzima y eviten el reconocimiento por parte del antibiótico conducirán a la resistencia. Y vemos aquí que resistencia, ¿qué es? La transferencia genética horizontal que permite el movimiento del material genético entre organismos independientes de la herencia vertical y consiste en el intercambio directo de ADN entre individuos, ya que alivia su carencia de reproducción sexual. Sin embargo, consta de unas vías como la conjugación, transducción y transformación. En esta tabla podemos observar varios ejemplos de bacterias que tienen una resistencia innata a antibióticos, como por ejemplo, tenemos aquí las Pseudomonas, la Enterococcus, que tienen una resistencia ante ¿qué antibióticos? Penicilina, como vemos aquí, cefalosporina y vancomicina. Tenemos aquí también las bacterias Stenotrophmonas y todas las bacterias gram positivas que tienen resistencia al estronam y las carbapenemes. Los enterococos también, como antes mencionado, y las bacterias anaeróbicas y enterobacteriaceae tienen una resistencia ante los aminoglucósidos, macrólidos y carbapenemas. También tenemos la Staphylococcus, que crea una resistencia innata a la meticilina, Helicobacter pylori, tiene una resistencia al antibiótico claritromicina y la Salmonella y Shigella, que tienen una resistencia a los antibióticos fluoroquinolona. Es importante que conozcamos las causas de la resistencia a los antibióticos. Tenemos aquí primeramente la prescripción excesiva de antibióticos, en este caso cuando se le escribe en la receta un exceso de antibióticos a los pacientes. Segundo, el uso excesivo de antibióticos, ya esto es parte de la persona quien lo consume, que esté consumiendo un exceso de antibióticos de lo normal. Falta de higiene y deficiencia sanitaria, en este caso aplica el lavado de manos, la limpieza en los materiales, equipos que se estén utilizando en la área también de trabajo y cumplimiento incompleto de los tratamientos. Por ejemplo, se supone que un antibiótico, si por ejemplo es administrado por 7 días, pues se tome por 7 días y no por 5, ya que entonces ahí puede crear la bacteria una resistencia porque el antibiótico no culminó con su periodo de tiempo para trabajar contra esa bacteria. Varias las técnicas para la producción de antibióticos a partir de bacterias, como por ejemplo la mutagénesis. Esta favorece o acelera la síntesis del antibiótico. Otra alternativa que es utilizada son las enzimas que participan en la síntesis del antibiótico, dirigiendo la mutación a los genes que codifican para estas enzimas, para que trabajen más y fabriquen más producto. Otra técnica que se puede emplear es la ingeniería genética. Esta aumenta el número de copias de los genes que codifican para las enzimas que intervienen en la producción de antibióticos. De esta forma es que se fabricará a partir de una misma célula la más cantidad del producto final. Finalmente, transfiere los genes de las enzimas. En conclusión, hoy día se puede ver que el mecanismo de los fármacos ante bacterias y la nueva aparición de microorganismos son razones para la producción de antibióticos. La producción de antibióticos tiene como fin tratar todas las infecciones bacterianas, ya que obviamente sabemos que no todos los tratamientos son efectivos para todas las enfermedades. Por tal razón es que se realizan estudios y se utilizan diferentes técnicas como la mutagénesis a partir de ADN y la ingeniería genética para conocer la acción de la bacteria ante un antibiótico. Es importante la aparición de nuevos antibióticos porque no solo contribuye a disminuir las tasas de mortalidad que existen, sino que a su vez es fundamental para el progreso de procedimientos complejos. Además,
La medicina es la que se encarga de bloquear el crecimiento y reproducción de bacterias. Por último, quiero compartir una reflexión con todos ustedes. Llegará un día en que la penicilina la pueda comprar cualquiera en las tiendas. Entonces, existirá el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente tomar una dosis insuficiente y que al exponer sus microbios o cantidades no letales del fármaco los haga resistentes. Es bien importante que seamos conscientes a la hora de utilizar antibióticos y que tengamos conciencia qué efectos puede conllevar el mal uso de estos tratamientos. Gracias por su atención y que pasen una buena tarde.